bienvenidos. Es para mí un placer moderar junto con el doctor José María Hernández y Ana Serrador esta cuarta sesión que es de insuficiencia mitral y shock cardiogénico. Contamos como panelistas con el doctor Barreiro y el doctor Uibarri, ambos amigos y compañeros. Presentará el caso el doctor Sarnago y como expertos tenemos al doctor Maisano y al doctor Bermejo. El objetivo de esta sesión fundamentalmente es discutir si la insuficiencia mitral en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada o shock cardiogénico es causa o consecuencia. Vamos a intentar identificar qué enfermos desde el punto de vista de la imagen y de la hemodinámica serían los mejores candidatos para plantear hacer algo y luego discutir qué es ese algo que podemos hacer en relación con las asistencias ventriculares. Entonces, bueno, pues sin más vamos a dar paso al doctor Sarnago del Hospital 12 de Octubre, que nos va a presentar el caso. Fernando, cuando quieras. Bueno, pues gracias a la organización por la invitación. Un placer estar aquí acompañado de tanta gente que sabe mucho más que yo, probablemente. Os voy a presentar un caso que yo creo que viene que ni pintado a la discusión de hoy. Las diapositivas iniciales de la introducción del caso son poquitas porque enseguida nos metimos a hacer cosas y yo creo que lo interesante es discutir qué se hizo antes y luego más adelante pues ya os presento con un pelín más de calma, qué es lo que hicimos nosotros en el 12 de octubre. Este es el caso. Es un señor de 44 años, fumador activo, que cuenta un dolor torácico compatible con un origen coronario aproximadamente unas 3 semanas antes del ingreso y a partir de ahí disnea progresiva. El paciente viene a urgencias, acude al servicio de urgencias de otro hospital en una situación inicial que, como veis ahí, ya no es buena. Ya nos dice que el paciente se encuentra en mala situación, está hipotenso, con taquicardia, no tiene dolor en ese momento y lo que predomina fundamentalmente es la insuficiencia respiratoria con trabajo respiratorio, taquipnea, hipoxemia. El paciente se le ingresa en la unidad coronaria de ese centro, se le inicia una serie de medidas, como veis ahí. Ventilación mecánica no invasiva, inotrópicos, inicialmente noradrenalina, pero poco después se le inicia dobutamina. Por supuesto, se le ponen diuréticos intravenosos, se le da un vistazo con un ecocardiograma transtorácico y se aprecia que tiene alteraciones de la contractilidad importantes, disfunción sistólica severa y una insuficiencia mitral severa. El paciente en las primeras horas, los primeros días no mejora, el paciente desarrolla cierto grado de fracaso multiorgánico y hablan con nuestro centro para trasladarlo y valorar otro tipo de terapias más avanzadas por la edad del paciente, la situación, etc. Cuando llega a nuestro hospital es más o menos en esta situación que veis ahí, el paciente está con esas dosis de noradrenalina y dobutamina. Con eso mantienen una tensión arterial más razonable y una frecuencia cardíaca también algo más controlada, no está febril, tiene una aceptable saturación con oxígeno suplementario con un Ventimás al 40%, tiene algo de retención hídrica con algo de edema distal y bueno, los datos francos de su insuficiencia mitral con el sistólico, el soplo sistólico, no se ausculta claramente un tercer ruido y no está especialmente frío ni sudoroso. Esa es la placa inicial cuando llega a nuestro centro. Ahí veis que sí que tiene un infiltrado algodonoso bilateral, quizás de predominio en el lado izquierdo, pero compatible con insuficiencia cardíaca. Ese es el electrocardiograma, taquicárdico en este caso, con esos ligeros cambios del ST, sobre todo ese descenso en precordiales derechas, cierta pérdida de voltaje, pero sin unas ondas Qs muy claras, ni por supuesto ascenso del ST en ese momento, ¿vale? El paciente de forma semiprogramada se le hace una coronariografía. Y aquí os pongo algunas imágenes para que os hagáis una idea de la anatomía del paciente. El paciente tiene, como veis, enfermedad coronaria de 3 vasos. Esto es la coronaria izquierda.
tiene una circunfleja cerrada, que a nosotros nos pareció la responsable del cuadro subagudo por el que ingresa en el hospital. Os recuerdo que llevaba más de 3 semanas de evolución de ese dolor de infarto. Tiene una coronaria derecha cerrada crónicamente, que se rellena por circulación colateral, y luego tiene enfermedad a varios niveles en la descendente anterior. Veis que tiene enfermedad aquí, enfermedad más distal. No es crítica en ningún momento, pero probablemente de forma global pueda ser significativa, ¿no? Os pongo aquí la imagen de la coronaria derecha simplemente para que veáis que sí que sugiere cronicidad con mucho desarrollo de circulación colateral en ese momento. Estas son las analíticas que presentaba el paciente de forma inicial. Ahí veis que tiene algo de deterioro de la función renal, pero bueno, como es un paciente joven no es ninguna cosa desastrosa. El equilibrio hidroelectrolítico aceptable, tiene elevación de transaminasas, como veis ahí. Todavía tiene elevación de marcadores de daño miocárdico con esa troponina y algo de afectación de la coagulación con un INR espontáneo de 1.9. El ecocardiograma de urgencia inicial, no dispongo de las imágenes, lo siento, luego ya os pondré varias imágenes de las ecografías en la evolución, pero en ese momento lo que veíamos era un ventrículo izquierdo severamente dilatado, que ya sugería cierta cronicidad de la miocardiopatía isquémica del paciente. Ahí veis los diámetros y el volumen, una fracción de eyección severamente reducida, una escara clara inferior e inferolateral, cierta afectación de ventrículo derecho que también estaba dilatado y con algo de afectación de la función sistólica, y sobre todo insuficiencia mitral muy severa, 4/4, con una insuficiencia tricuspidia en cambio ligera y una presión sistólica pulmonar estimada en 45 milímetros de mercurio. Eso es el caso en global, y esto es un poco lo que a nosotros nos gustaría plantear. ¿Cuál es el manejo inicial de este paciente que nos planteamos? Si nos planteamos la revascularización del paciente, por supuesto qué tipo de revascularización, si es completa, por estadios, si hacemos algún estudio más antes de decidir esa opción. Os recuerdo que el paciente está en una situación mala, con deterioro de la función renal, deterioro de la función hepática, etc. Si nos planteamos implantar ya algún tipo de asistencia circulatoria, ¿cuál, cómo, por qué? Si intubamos al paciente, o si lo consideramos directamente para trasplante cardíaco, inmediatamente, hacemos algo para poder completar el estudio del paciente, etc. Y eso es un poco el caso que os quería presentar. Si queréis vemos las charlas, discutimos todo y luego os cuento el resto. Yo creo que el caso, bueno, pues plantea perfectamente los objetivos que tiene esta mesa, aborda todos los aspectos que vamos a empezar a debatir, y como se ha comentado, lo que vamos a hacer ahora es ir a las 2 charlas y luego ya tendremos tiempo, en base a las charlas y la presentación del caso, pues poder discutir entre todos y obtener los objetivos de esta mesa. Entonces, sin más, voy a dar paso al doctor Maisano, que creo que está conectado, que nos va a hablar de cirugía frente a terapias de reparación borde a borde en insuficiencia mitral aguda y si hay algún papel para las válvulas percutáneas. Good morning, Francesco. Good morning. Good morning. Hi, how are you? It's our pleasure to have you here with us. For those of you that don't know Francesco, I think that all of you know Francesco, but anyway, Francesco is one of the most important surgeons and interventionists in this field, in mitral therapies, and is probably one of the best speakers that we can have in a topic like this. So, Francesco, when you are ready, you can begin with your talk. Thank you so much for the kind invitation and for this presentation, which if I deserve. I'm not one of the best. I am one of those who are trying to understand things. So I will share with you my screen now. I will talk about the topic of transcatheter edge-to-edge in the emergency situations, which I think is still one of the debated questions for many reasons. Number one, because not every center is prepared for emergencies, and even the high volume centers, they have still some issues with resources.
This is my disclosure slide. And I would say that in many patients with acute heart failure, valvular heart disease is one of the often seen causes of the decompensation. There are new therapeutic options, particularly for aortic and mitral. And so we should take care of these patients using all the tools that we have. I will also quickly talk about new emergencies which may be caused by the new therapeutic options. Let's focus on the mitral valve. In acute heart failure, you may have patients with decompensated mitral regurgitation. In these patients, it's important to make a diagnosis to obviously make the first triage and understand whether these patients have primary or secondary MR. And in these conditions, is a wishful thinking to have a valve team or to have an acute heart failure team ready, available to take decisions. Usually the first step is to attempt the stabilization, either with medical therapy or with mechanical support, and then go for treatment. Now, there are many different, let's say, reasons for having a decompensated MR. Let's talk about patients with the most typical situation where you have acutely patients presenting with acute MR just because of the acute decompensation, acute reduction of ejection fraction and left ventricular dilatation. Let's say that probably more or less 5 to 10% of patients with acute heart failure present with significant MR. The most typical case probably is the patients who have already MR at baseline and they have a increase of the regurgitation. Now, these patients usually develop very easily signs of low cardiac output with high filling pressures, and they become medically intolerant. A recent publication has been presented with patients presenting with acute decompensated mitral insufficiency undergoing interventions, and showing in these patients, the patients who have cardiogenic shock, they have obviously increased risk of death if undergoing mitral interventions. So these patients remain a challenge for us. Now, we know that in most occasions of these patients, we may try to treat these patients with percutaneous interventions, increasing the chance of reducing MR, obviously better than with just with medical therapy in many patients. And in many patients, the temporary support may improve outcomes. What we know from the nationwide analysis from Gilbert Tang, including the TVT registry, again, those patients who have been treated under cardiogenic shock have a higher chance of long-term mortality, short and long-term mortality. Many of these patients require in the future other interventions. Again, underlying the factor that early intervention is probably more reasonable than intervening on an emergency, but still today we focus on the emergency treatment. Let me show you some of the recent data showing that there is some available evidence of percutaneous intervention in acute ischemic MR. And as you know, in the past, surgery was the only solution. Now we have alternatives, and compared to surgical intervention, we see that the results with transcatheter edge-to-edge are better, both in terms of morbidity and mortality. And basically, the largest data collection is from Haberman and co-workers, showing that the in-hospital mortality is less than half
with transcatheter edge to edge as compared to surgery, and 12-month mortality accordingly is also 50% less in patients undergoing transcatheter edge to edge. So there is obviously a hope for these procedures and for these approaches. These are the Kaplan-Meiers showing the different survival in the two groups. One word of caution. First of all, maybe the two patient categories are not exactly the same. There has been a delay in the decision for transcatheter edge to edge, and this underlines also a organizational problem. While a surgical team is always ready, available in every hospital, even in large volume hospitals, to arrange a transcatheter edge to edge in an emergency is not always feasible. So there might be some positive selection in these patients, but I think it's very important to see cases. So there are patients who are presenting with papillary muscle rupture. These patients have been in the past patients where surgery has been considered. To be honest, in these patients, very often, if they survive until operation, probably they have a limited ischemic insult. They have a very regional problem. And so they survive even with a massive mitral regurgitation. And they would also probably survive many of them, they would survive surgery. So, but in these patients, surgery is obviously a great solution. Usually is done with replacement, but now we have also the alternative of transcatheter edge to edge, which we also can stabilize these patients in a much more timely fashion with less consequences as compared to surgery. In some occasions, we may consider this as a bridge to surgery, but in many patients, transcatheter edge to edge remains the final solution for these patients. So we recently tried to develop an algorithm to let's say, harmonize treatments. I don't want to go too much into this algorithm, just to show you that there are many different devices and approaches that can be used in these patients, including surgery, mitral intervention, and mechanical support to assist these patients, which underlines the fact that once more, if needed, that a team approach is needed. You need multiple skills around the table to optimize the cases. So let me show you other emergencies. Like this is a case where we had, I had few years ago when I was still working in Zurich. This was a patient who underwent actually ovarian cancer surgery, and she developed after the procedure a SAM which was non-responsive to any drug therapy. So they tried all kind of potential afterload increasing drugs, but there was still this very severe SAM. This patient was treated acutely with mitral clip, and immediately after the mitral clip implantation, there was resolution of the SAM. You can see here, and the patient has been extubated a few hours after the procedure. So again, imagine the game-changing approach of these procedures in patients would be otherwise very difficult to manage. We have emergencies which are coming from medical reasons, but there are also iatrogenic reasons. This is for those who do mitral clip, it is a fearful complication. It's a patient who develops MR after clip implantation, which is a higher degree than before. And these are leaflet injuries, which have been reported now more and more in the literature. This is a picture that shows exactly the root cause of these problems, the clip arms. In some cases, particularly in those patients with more tethering and more fragile tissue, you may get tears.
These patients are difficult to manage. You can sometimes fix these lesions with open surgery, but obviously it's always very high risk procedure. You can try additional clip or clasp, but very often it doesn't work. We've been trying to use plugs. In many cases, these are very high risk procedures. There are a number of reasons why these things happen. We're learning more and more. I think the best way to avoid this complication is to avoid those patients who have a high risk for this kind of complications, and particularly I would be very careful to implant clips or clasps in patients who have a calcific annulus and very thin leaflets. Let me just show you a final case. Is a patient again who came to us a few years ago, 70 years of age, female. She comes from a external hospital, transferred to the Zurich hospital. At that time I was in Zurich. He was in cardiogenic shock with pulmonary edema, mechanically ventilated under inotropic support, acute renal failure, very high risk patient. This patient was, as you can see, was anemic. There was a BNP of 14,000. She had a low EGFR with a creatinine of 1.7. This is the chest X-ray showing that there was pulmonary edema. EKG was not so important. There was a sinus rhythm. The patient was already known for some history, but this was more or less a new disease. So the TE has been done, and you can see the massive MR, and the echocardiography sees some fluctuant material on a prolapsing leaflet, and therefore there was a suggestion for vegetation. There were some due criteria suggesting the diagnosis of potentially infective endocarditis. The patient has been put under antibiotics, and so there was a lot of discussion about infective endocarditis, a lot of discussion what to do, what to be done on the decision making, and finally I have been pushing a lot to go for mitral clip, although it was a difficult anatomy with a very wide flail segment, but still the patient had, in my opinion, some anatomical conditions to be treated at least as a bridge to eventually final repair with the transcatheter edge to edge. This was done. You can see here the anatomy at baseline showing a very wide prolapsing segment in the P2 region. Not an ideal case, obviously, because of the width of the disease. It's also a Barlow's disease, but don't forget it was a 70 years old lady. So we went with the XTR. At that time, there was not still the XT wide, but it was already available, the longer clip arm system. We put the first clip with already a great reduction of mitral regurgitation. Still, the prolapsing segment was there. This procedure has been done with the left groin axis. This is a very important trick whenever you treat emergency cases. The V wave was reduced dramatically with the first clip. You can see here in yellow the V wave reducing as soon as the clip arms are closed. There is still a medial lesion without MR, and obviously the discussion was to do what to do in these cases. Decision making was done on several factors. Obviously, the reduction of the LA pressure was important, but don't forget that for durability, leaflet insertion is also important, and leaving some lesions behind is a well-known risk factor for recurrence.
So we thought that even if this patient was deemed indicated for MitraClip as a bridge to eventual surgery because of this suspicion for infective endocarditis, I went for a second clip to stabilize even more this anatomy. You can see the final outcome with no residual MR, no gradient, and so the mean gradient was 2 millimeter. The patient has been treated, therefore, acutely with this outcome. The patient had no problems in the postoperative course. This is a pre-discharge echo showing good result. Some more images showing the final outcome prior to discharge. Normal venous flow and normal outcome. Now the patient actually has been returned to the referral hospital and never required a final, an additional treatment. So sometimes when we think about bridge to recovery, bridge to other surgeries, a lot of these patients don't require. So the lesson learned in this particular case is that we should not be forced too much by previous decisions in our final decision making. We need to use our resources and be able to change our practice and adapt our practice to the patients, keep patients on the follow-up, and be ready for eventually a second step. But in acute setting, we need to find the right solution to survive the patient, to bring the patient to the next level using all what we have, including mechanical support, percutaneous treatments, having surgery as a potential backup. But in many cases, in my experience, the percutaneous treatment has been definitive. Thank you very much for your attention. Thank you. Thank you, Dr. Maisano. Excellent talk. Let's see if there's any kind of questions from the audience, because I think that you are quite busy, so if you don't mind, we can do the discussion of your presentation right now. Any questions? So I have one question. In your opinion, which is the role now or in the future for prosthetic valve, transcatheter prosthetic valve, instead of edge-to-edge? Do you think there's a role for that, or? So the transcatheter valve replacement is obviously a great solution, particularly for those patients with complex anatomies. It also is a great solution because it brings the reproducibility in play, which is something that is not available for transcatheter edge-to-edge. Transcatheter edge-to-edge is a difficult procedure, not technically, but the decision-making can be difficult sometimes. So there is a huge hope for replacement techniques. The reality at the moment, replacement is not an off-the-shelf solution. So probably it is absolutely not a solution for acute heart failure. It can be a solution for patients who are more stable. The other problem is that many of the patients who are considered for transcatheter mitral valve replacement have been turned down because of different issues. The two most common issues to turning down these patients are anatomical in terms of size of the annulus and presence of calcifications. And the second one, which is probably the most commonly the reason to turn down patients with many devices, is the risk of LVOT obstruction. Now, this is the current situation. I'm pretty sure that in the future it will change. So we will have probably solutions for many patients and probably even in acute setting, but different from the aortic side, where we can use the devices off the shelf, even in some cases without CT scan. In the mitral space, while transcatheter edge-to-edge is ready available and can be done almost in every patient to improve outcomes, replacement require CT scan, pre-planning, pre-procedural planning with CT scan, and there is a pretty large, more than 50% selection rate, which means that it's not for everybody. Okay,
Thank you so much. I think we are going to move to the next talk. Thank you so much. It has been a great pleasure to have you here with us. My pleasure. Next time I want to be there. Okay. Sorry for being busy this year. I'm sure that you will be invited again. Bye. Vale, a continuación vamos a dar paso a la segunda charla, que está en manos del doctor Javier Bermejo, del Hospital Gregorio Marañón, y que nos va a hablar de pistas en la imagen para el intervencionismo mitral agudo. Muchas gracias. Realmente el tema de la charla está muy circunscrito a lo que nosotros nos dedicamos, que es a la imagen, específicamente en el intervencionismo agudo sobre la válvula mitral, ¿no? Lo que he intentado es dar una serie de pinceladas para presentar unas cuantas pistas. Algunas le van a resultar muy familiares y pueden parecer muy sencillas para la gente que se dedica a hacer intervencionismo sobre la mitral, implante de micraclip con frecuencia, pero he intentado resumir preguntas que surgen en la interacción del día a día, sobre todo con los pacientes que gestionan los enfermos críticos y que con el paso del tiempo me han ido sugiriendo algunas preguntas que creo que puede ser útil, aunque insisto, muchas de ellas o ya se han tratado y la gente que está más familiarizada con el procedimiento ya puede conocer. Esta diapositiva la acabamos de ver, el implante de dispositivos tipo MitraClip en pacientes con shock cardiogénico es una posibilidad, es una indicación. Lógicamente sabemos que el resultado no va a ser el mismo que el de los implantes selectivos, faltaría más, estamos hablando de unos pacientes completamente distintos y a mí, de todos los puntos de vista, me parece que no tiene mucho sentido compararlo. Luego, más adelante, veremos, estas series también se han presentado antes, luego volveremos sobre esto, simplemente poner encima de la mesa qué nos puede ayudar la imagen, qué tenemos que tener en la cabeza, qué preguntas nos surgen y cómo podemos intentar ayudar en la toma de decisiones. Y estas 6 claves os intentaré ir presentando a lo largo de esta presentación corta. La primera es la necesidad de tener ventana, sonda transesofágico volumétrica y ecocardiografista. Y si no hay ni ventana ni sonda transesofágica volumétrica, a lo mejor con un biplano se podría hacer, y si no hay un ecocardiografista no se puede hacer. Es decir, parece absolutamente elemental, pero si alguien contempla esto, tenemos que saber que hay un número no muy grande, pero a lo mejor son el 5 o 10% de pacientes, no tienen ventana transesofágica suficiente y, por lo tanto, si es así, no se puede hacer el procedimiento. Así que, primera pista, asegurarse de que la ventana sea lo suficientemente buena para poder dar luz a los intervencionistas y guiar el procedimiento. El segundo aspecto lo acabamos de ver en algunos casos, y esto es una pregunta que ha surgido alguna vez en nuestro entorno. Nos llaman y nos comentan casos y diciendo, es que no es funcional. Y dices, bueno, ¿y? No, es que a lo mejor no es candidato porque no es una insuficiencia mitral funcional. Este es un caso, por ejemplo, de un paciente que hicimos más o menos inestable, con mucha comorbilidad, con un prolapso claro de P2 que se trató percutáneamente y fue bien. El resultado fue extraordinario y recordar que, de hecho, la primera aprobación de la utilización del MitraClip fue precisamente para insuficiencia mitral orgánica. Es decir, ponernos encima de la mesa que no solo no es imposible, sino que fue la primera indicación de la utilización del dispositivo antes de que salieran los resultados del estudio COAP que permitieron la expansión de la indicación on-label para la insuficiencia mitral funcional. O sea que, igual que en los casos que acabamos de ver el doctor Maisano, la insuficiencia mitral orgánica no es una contraindicación, ni muchísimo menos para los casos adecuados. Otro aspecto importante que en su día se daba mucha importancia y que ha ido evolucionando, sobre todo con la aparición de nuevos dispositivos, y ahora ya podemos disponer de dispositivos de distinta longitud y distinta anchura, era los criterios de selección de candidatos. Y esto que aplica a procedimientos crónicos también, o a procedimientos selectivos, evidentemente aplica a procedimientos urgentes. Había algunos aspectos que se consideraban
muy desfavorables, y todo esto se está modificando. En concreto, el último punto que pongo a la derecha, el gap, no sé si se va a ver el puntero, aquí, este gap de mayor de los 2 milímetros, la mayoría de los grupos ya no lo tenemos en cuenta, y teniendo en cuenta los dispositivos anchos y largos que tenemos realmente, y sobre todo la tranquilidad y la confianza que tenemos en poder implantar más de un dispositivo en el procedimiento, no es una limitación irreversible. Perforación de los velos sí lo es, calcificación muy severa de la zona de coaptación donde tenemos que hacer el grasping también lo es, si el paciente tiene una estenosis mitral significativa coexistente, por supuesto lo es, y la enfermedad reumática en general también. La longitud del velo posterior hay que tenerla en cuenta, complica la vida, pero es excepcional que hayamos tenido que echar atrás la posibilidad de hacer un procedimiento por esto. En resumen, tener en cuenta insuficiencia mitral funcional, insuficiencia mitral orgánica, cuidado con la insuficiencia mitral reumática, evidentemente no hacerlo en presencia de estenosis mitral, y o cuando hay daño de perforación de los velos puede ser, y en grupos experimentados ya da igual que la insuficiencia mitral sea central, periférica, pericomusural o lo que sea. Este tipo que todavía sale en algunos trabajos de revisión, de tener en cuenta la altura de coaptación, esto es un aspecto además tremendamente funcional en el sentido literal de la palabra, en pacientes en los que se modula la precarga haciendo deplección de volumen intensa y trabajando en la preparación buena de los pacientes para intentar la zona de coaptación baja. En general, aunque algunas revisiones todavía lo incorporan, no creemos que debe de ser un criterio estricto para contraindicar el procedimiento. Así que todas estas métricas de zona de tenting, separación de los velos, longitud del velo posterior, hay que relativizarlos y verlo todo en su conjunto. Un aspecto en el que me voy a entretener más tiene que ver con el ventrículo izquierdo, y este aspecto creo que hay mucha confusión en el ámbito de la cardiología, en el ámbito de la cirugía cardíaca y en el mundo del tratamiento de los pacientes críticos. Un paciente con una miocardiopatía dilatada que ingresa por edema del pulmón, ya está en clase funcional 3, es un paciente coronario, enfermedad coronaria extensa, y ese es su ventrículo izquierdo. Y surge la pregunta, como le cerremos la insuficiencia mitral, no va a tirar. Y esto está continuamente encima de la mesa, si ese ventrículo aguanta o no aguanta si se le cerrase la válvula mitral, ¿no? Entendemos que se supone, y este es el argumento, que cuando, como se dice, cerremos la puerta de atrás, cerremos la capacidad de vaciar el ventrículo izquierdo hacia una cámara de baja presión, teóricamente ese ventrículo va a claudicar en un fenómeno que algunos autores, el grupo italiano, y que estaba relativamente bien descrito en resultados postoperatorios en pacientes sometidos a intervención quirúrgica sobre la mitral, se acuñó el término de mismatch de poscarga aguda, acute afterload mismatch. Como yo cierre esa válvula mitral de forma aguda, puedo desencadenar un aumento súbito de la poscarga porque, insisto, cierro la cámara de baja presión y, por lo tanto, genero una disfunción ventricular mucho peor de forma aguda y severa. Incluso, alguna vez se dice, vamos a dejar un poco de insuficiencia mitral residual para que el ventrículo tire para adelante. En concreto, este paciente, os lo hago corto, se puso el clip, quedó con una insuficiencia mitral grado 1-2 y el ventrículo izquierdo aguantó perfectamente y no tuvo ningún problema, y meses después el pronóstico ha sido bueno. Y quería perder 5 minutos, y probablemente es el mensaje más importante de esta charla, en discutir este aspecto de la poscarga, la situación de la poscarga en la insuficiencia mitral, en enfermos críticos, y este potencial efecto. Insisto, esta diapositiva resume el fenómeno de la regurgitación mitral y esa idea preconcebida que podemos tener algunos de que la regurgitación mitral supone un alivio a la poscarga del ventrículo izquierdo y que cerrarla de forma aguda podría aumentar su disfunción, ¿no?
En ese sentido, tenemos que recuperar un poquito la fisiología y ponerla en contexto de qué es lo que hay hecho sobre intervención mitral aguda, en concreto con MitraClip, en los que no se ha tocado el ventrículo, porque en el momento que metemos el ventrículo en circulación extracorpórea, lo que vayamos a ver en el ventrículo evidentemente está contaminado por el efecto de la isquemia-reperfusión del ventrículo en la cirugía. Sabemos, y arriba os muestro en el panel, qué define la poscarga del ventrículo izquierdo. Pues muy sencillo, ley de Laplace, fisiología de segundo de carrera de medicina, presión por radio dividido por espesor de la pared. Eso define la poscarga del ventrículo izquierdo, presión intracavitaria por el radio dividido por el espesor de la pared. Que nadie se le olvide que eso es la poscarga del ventrículo izquierdo. Bien. Serie de MitraClip publicado por el grupo italiano 2013 y aquí vemos lo que pasa con la poscarga. Panel B, cuarta columna. Estrés telesistólico. Aumenta un 21% la poscarga del ventrículo izquierdo cuando yo pongo un MitraClip. Esto está hecho con curvas de presión-volumen en la sala de hemodinámica. Pongo un MitraClip y vuelvo a medir. Si está aumentando el estrés telesistólico, como pongo en la parte de arriba de la diapositiva, o está aumentando la presión en el ventrículo izquierdo, o está aumentando el radio, o está disminuyendo el espesor. No puede ser de otra manera. Y además nos ponen algunos ejemplos. Y aquí os enseño los ejemplos que ponen en la diapositiva de por qué vemos este efecto agudo. Lógicamente, tenemos la respuesta, ¿no? Aumenta la presión sistólica del ventrículo izquierdo. En negro, las curvas preimplante. En rojo, las curvas posimplante. Ya sabemos por qué aumenta el estrés y la poscarga del ventrículo izquierdo con implante en MitraClip. Aumenta la presión sistólica. Un pequeño detalle. Ahí tenéis la escala. De esos tres ejemplos que tenemos, se implanta el MitraClip con sistólicas inferiores a 70 milímetros de mercurio. El efecto que estamos viendo, ese aumento del estrés, ese aumento de la presión en el ventrículo izquierdo, ese aumento de la presión arterial, no tendrá que ver con cómo estamos haciendo el procedimiento de anestesia y los cambios en las condiciones hemodinámicas periféricas del paciente y no con el MitraClip. Insisto, fijaros los tres casos, las curvas, menos de 70 milímetros de sistólica en los tres casos que vemos, que aumentan un poquito cuando se normaliza, probablemente porque se va pasando el efecto vasodilatador y cardiodepresor de la anestesia. Por lo tanto, los anestesistas tienen mucho más que decir de la evolución del ventrículo y de la poscarga a la que está sometida que el hecho de que quitemos la insuficiencia mitral. Aquí, este es un trabajo que hicimos ya hace unos años, precisamente para demostrar esto, dirigido a interpretar esto en el MitraClip. Está hecho con simulación, con un modelo in silico de modelo circulatorio. Y como veis, a medida que yo voy cerrando la insuficiencia mitral, es decir, subiendo de aquí para abajo, disminuyendo el orificio regurgitante, va a ir disminuyendo la presión auricular izquierda. Si los sistemas autónomos reflejos y no estoy interfiriendo con la anestesia, mi presión arterial sistémica prácticamente no va a cambiar y la presión media del ventrículo izquierdo durante la eyección va a permanecer razonablemente continuo. De hecho, puede que baje un poquito. De manera que espero haberos convencido, y si queréis, si no, lo discutimos después, que este escenario de que la insuficiencia mitral está ligada a poscarga baja es mentira, y el segundo escenario de que si yo quito la insuficiencia mitral voy a aumentar la poscarga pudiendo llevar a fallo ventricular izquierdo es también mentira. Es un error que tenemos asumido desde pequeños y, insistiros, presión por radio partido por espesores. Los espesores habitualmente no cambian, la presión en el ventrículo izquierdo va a depender de cómo esté gestionado desde el punto de vista de la anestesia y lo que pasa con el radio es que no aumente, es que disminuye cuando yo quito la sobrecarga de volumen de la regurgitación mitral. Por lo tanto, tranquilidad, y esto lo sabemos y hay ya bastantes series de pacientes con muy malos ventrículos sometidos a MitraClip, el ventrículo no tiene por qué tener ningún problema, cosa que no pasa con la cirugía. La cirugía no tiene nada que ver porque esto, de hecho, es un comentario aparte, si habéis comparado las guías de valvulopatías del año 2021 con la versión anterior, ahora mismo el nivel de disfunción ventricular que sigue
siendo favorable a la reparación y al tratamiento de la regurgitación mitral funcional, se ha bajado hasta el 20% y nadie sabe por qué. Eso se hace extensivo también al tratamiento quirúrgico, cuando no hay ninguna evidencia que soporte que el tratamiento quirúrgico de la insuficiencia mitral funcional en pacientes con mucho daño ventricular haya cambiado algo entre las dos ediciones de las guías. Otra cosa es con el tratamiento percutáneo, y entonces alguien ha decidido que si esto se aplica al tratamiento percutáneo, pues que debería valer también para la cirugía, pero no hay ningún estudio que lo soporte. Por lo tanto, si he conseguido que con mi charla este concepto del mismatch de la poscarga se desaparezca, por lo menos de este foro, eso que hemos conseguido. Un comentario que también sale con frecuencia es esto de si el paciente es candidato o no es candidato, si el clip va a ser fútil o no va a ser fútil en función de que la insuficiencia mitral es proporcionada o desproporcionada para el grado de daño ventricular que tiene un paciente con insuficiencia mitral funcional. Y esto, que lo recogimos nosotros el año pasado en un artículo de revisión en la revista europea, está muy extendido, viene de la interpretación simultánea de los trabajos que hizo Greyburn del COAPT y del estudio francés, y venía a introducir la teoría de que si tu insuficiencia mitral es más o menos severa, pero sobre todo es central en el contexto de un ventrículo enormemente remodelado, con un volumen telediastólico enorme, no tengo excentricidad en la regurgitación mitral, el ventrículo está esférico, tengo tenting y cumplo esa relación de 0,13, 0,14 entre el orificio regurgitante y el volumen telediastólico, la respuesta al GRIP van a ser pacientes más parecidos al estudio francés, por lo tanto, no beneficio del tratamiento percutáneo, mientras que si los ventrículos son más pequeños, en general más proporción de isquémicos, en general insuficiencias mitrales más excéntricas, estos pacientes van a ser mejores respondedores al CLIP. Es una elaboración como las que hace Paul Greyburn, extraordinariamente brillante. Paul Greyburn, para los que no sepáis, es el que inventó el concepto de estenosis aórtica de bajo gradiente en presencia de disfunción ventricular severa. Es una persona que tiene una capacidad de interpretar la fisiología de una forma enormemente clínica en el terreno de los valvulares, pero lo cierto y verdad es que esto, ni los metaanálisis ni las series que lo han mirado prospectivamente, demuestran, primero, que el tratamiento de la teóricamente proporcionada no tenga beneficio para los pacientes. Y segundo, además cuando se ha mirado, ese beneficio para los pacientes no es significativamente menor que de los que clasificaríamos como insuficiencia mitral desproporcionada. Eso ocurre para todos los estudios que lo están empezando a mirar, y fijaros, cuando miramos en el panel D, ahí fijaros que realmente los marcadores pronósticos de qué va a pasar con los pacientes a largo plazo después de la reparación mitral es lo de siempre, la clase funcional, parámetros que no tienen que ser necesariamente lo que hemos visto. En los metaanálisis vuelve a pasar lo mismo, y fijaros que ninguno de esos indicadores, no hay realmente predictores que nos permitan decir fehacientemente y rotundamente este paciente no se va a beneficiar del tratamiento de reparación percutánea. Por lo tanto, sin quererlo refutar del todo, creo que debemos ser cautos a la hora de interpretar esta proporcionalidad o desproporcionalidad de la insuficiencia mitral a la hora de tomar la decisión. Y por último, insistir a lo de antes. Volveros a poner esta diapositiva en pacientes con fallo agudo, en pacientes en situación de shock cardiogénico, en los que veamos esta situación cuando, teniendo en cuenta estas pequeñas claves que os he intentado resumir aquí, considerarla, tenerla en mente y tener la disponibilidad de los recursos necesarios, porque los pacientes que tengan este determinado escenario, por supuesto con insuficiencia mitral orgánica que se pueda hacer, pues se pueden beneficiar de un tratamiento que les puede salvar la vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Bermejo. Brillante exposición, y la verdad es que gracias por esas claves en imagen y sobre todo esas aclaraciones en la fisiopatología del manejo de la insuficiencia mitral aguda. Es verdad que llevamos un poquito justos de tiempo. Vamos a pasar ahora
a una pequeña parte en la discusión del caso. Recordaros que tenemos a un paciente de 44 años con un infarto evolucionado de más de 3 semanas, que además tiene una disfunción ventricular severa, con un 25% de fracción de eyección, una disfunción también importante del ventrículo derecho, que se ha visto que tiene enfermedad de 3 vasos, que tiene una escara inferior inferolateral y, bueno, y que además tiene congestión pulmonar. Así como un enfoque inicial del caso. Y bueno, esto dirigido a nuestros panelistas, al doctor Urribari, que tiene más manejo en pacientes y en asistencias. Así de entrada, ¿crees que este paciente, con esta evolución del infarto, con esa disfunción biventricular, crees que este paciente de entrada sería candidato de una revascularización, o sea, de una intervención, bien quirúrgica, percutánea, o directamente ves el caso sin capacidad de recuperación y pensaríamos directamente en un trasplante cardíaco? Bueno, yo creo, empezando por último, yo creo que el trasplante cardíaco debe reservarse ya como última etapa cuando el resto de medidas que se pueden plantear pues son fútiles, ¿no? Realmente, con las imágenes que nos ha mostrado, o los datos que nos ha mostrado el doctor Sarnago, bueno, el paciente llega ya a una situación muy evolucionada, con un ventrículo ya muy dilatado y una situación que, aunque está mejor del shock cardiogénico y probablemente las enzimas hepáticas que nos ponía ahí vienen en descenso con respecto a cómo estaba en el hospital inicial, sí que estando justo. Comparto lo que ha transmitido el doctor Bermejo en su charla de que probablemente una revascularización quirúrgica más o menos actuación sobre la válvula mitral, pues en este tipo de pacientes lo que es la cirugía en bomba puede afectar de forma muy importante a la función ventricular y probablemente este paciente sería difícil que saliese de quirófano si no es con un ECMO. Y yo intentaría valorar si desde el punto de vista percutáneo se puede hacer sobre todo algo sobre esa mitral y se considera que puede tener algo que hacer el árbol izquierdo. Sobre el lado derecho probablemente no me metería. Vale, ¿no? o sea que de entrada lo que intentaríamos sería estabilizar al paciente. Por supuesto. Primero estabilizar al paciente como puente a una decisión de entrada. Vale, dado que este paciente tenemos datos de citolisis hepática, tiene transaminasas altas, tiene un INR alto, tiene un poquito de fallo renal, está en congestión pulmonar, tiene disfunción biventricular y una insuficiencia mitral aguda, ¿cuál sería la asistencia ideal para este paciente? Y dado que no hemos tenido datos de lactato en la presentación, ¿crees que el lactato nos ayudaría a decidir en qué tipo de asistencia le ponemos? Sí, pero yo creo que este paciente no tiene el lactato. Por el resto de parámetros me costaría que tuviese el lactato alto. O si lo tuviese, a lo mejor rondaría los 3. No creo que estuviese mucho. A lo mejor Fernando tiene el dato, pero no creo que estuviese con una situación de acidosis e hiperlactinemia. Asistencia. Bueno, asistencia en este momento, el paciente está bastante estable, ¿no? Tiene unas dosis de inotrópicos, bueno, tengo aquí apuntado 5 de butamina, 0,5 noradrenalina. ¿Para qué le vamos a poner una asistencia? Lo primero hay que saber a dónde vamos. ¿Que solo para estabilizarlo? Yo creo que está estable. Otra cosa es que tú quieras meterte a hacer algo. Si te quieres meter a hacer algo, yo ahí sí que me plantearía hacerlo bajo un soporte. ¿Qué soporte? Pues por supuesto yo aquí un ECMO no lo pondría, ¿no? Porque el aumento de poscarga sí que va a empeorar la situación de ese ventrículo y de la insuficiencia mitral. Probablemente si tú vas a un procedimiento de revascularización percutánea, más o menos actuación sobre esa mitral con un mitral clip, un Impella lo que haría probablemente es facilitar el procedimiento, disminuir las presiones intracavitarias del ventrículo izquierdo y probablemente incluso facilitar el implante de MitraClip. Lo que sí probablemente haría antes de plantearme esto es ponerle levosimendan si las presiones lo permiten. Bien, entonces de la explicación deduzco que eres partidario de asistir al paciente y de ir a una técnica de revascularización y de entrada de una técnica percutánea de reparación mitral. Sí. Y aprovechando esa respuesta y con nuestro segundo panelista, el doctor Manuel Barreiro, que es experto en imagen, pues yo quería preguntarte, en este escenario de insuficiencia mitral aguda y shock cardiogénico, y en base también a la presentación brillante del doctor Bermejo, ¿existe algún parámetro óptimo en este tipo de pacientes para que nos asegure
una buena viabilidad de un MitraClip en este tipo de pacientes? ¿Hay más flexibilidad que en los datos del paciente estable? Yo creo que hay unos criterios anatómicos, que son los criterios clásicos que se han definido y que se han puesto en la charla del doctor Bermejo, que son los criterios ideales, que en los cuales pues, podemos predecir muy bien el resultado. Pero en centros en los que tienen experiencia, y ahí el profesor Maisano lo ha recalcado, que este tipo de pacientes requieren un grado de experiencia mayor en el tratamiento de la terapia borde a borde. En un centro que tenga suficiente experiencia, prácticamente se pueden abordar un abanico de anatomías muy amplio con un resultado bueno o muy bueno. De hecho, Maisano tiene publicado una editorial hace un año y medio, creo que es en el European Heart Journal, en el cual plantea que la terapia borde a borde mitral deja de ser una terapia y pasa a ser una herramienta. Y yo creo que eso realmente es un poco lo que él ha mostrado en la charla en la que nos ha dado, que se pueden tratar escenarios que inicialmente podríamos considerar no aptos, pero que sí que se pueden abordar con este tipo de terapia. Yo creo que si tenemos un paciente que está en una situación de insuficiencia cardíaca descompensada, que en la insuficiencia mitral tenemos claro que está jugando un papel importante, hay evidencia importante y además centros españoles hemos aportado numerosos casos a las series que están publicadas en los cuales vemos que tratar esa insuficiencia mitral de forma aguda con una terapia borde a borde, con una reducción franca de insuficiencia mitral, ayuda a salir al paciente de ese bache y luego poder tener la oportunidad de decidir qué hacemos con su evolución posterior. Muy bien. ¿Alguna pregunta del público? ¿No? Sí, yo os quería hacer una pregunta al revés. ¿En qué enfermo pensaríais vosotros que ya no podemos hacer nada? O sea, ¿en qué enfermo consideras tú, por ejemplo, Aitor? Porque cada vez nosotros, además como intervencionistas, tenemos más ganas de hacer cosas y bueno, vamos a probar. O sea, ¿en qué enfermo piensas tú que ya la situación sería, aquí ya no merece la pena el intentar hacer nada? Y la misma pregunta para Manu, o sea, ¿en qué escenario anatómico? Porque claro, el profesor Maisano tiene una experiencia tremenda y prácticamente se mete en todo, pero ¿en qué caso dirías tú, aquí no merece la pena ni intentarlo? Desde el punto de vista clínico, yo creo que la edad y las comorbilidades del paciente es la clave, ¿no? Y luego la situación hemodinámica en la que está. No es lo mismo ponerse a hacer un clip en un paciente que está con un soporte inotrópico bajo o medio y con no una situación de hipoperfusión muy grave, con fallo hepático ya y coagulopatía importante. Ahí no tiene sentido meterse a hacer estas cosas. Sin embargo, un paciente que está compensado con unas dosis bajas, lo tienes perfundido de forma adecuada e incluso siempre pensar que en pacientes que no son añosos y que no son comórbidos, tú aún lo puedes seguir optimizando para llegar a las mejores condiciones posibles a este procedimiento, por lo que creo que lo clave aquí es la edad y las comorbilidades, ¿no? Sí, pero de eso era por intentar transmitir un mensaje, la fracción de eyección como tal, que muchas veces es lo que nos tira más para atrás, no sería el criterio exclusivo. Para mí no. No sé, Manu, desde el punto de vista anatómico, probablemente nos diga. No, yo desde el punto de vista anatómico, la fracción de eyección, concuerdo también con la charla que se ha dado anteriormente el profesor Bermejo, que yo no lo utilizaría como un criterio de exclusión para este tipo de intervención aguda, y es más, en criterios anatómicos propios de la válvula mitral, me costaría mucho definir escenarios muy concretos en los cuales no podríamos intentarlo. Yo creo que cuando nos hemos ido avanzando la experiencia con la terapia en la tricúspide, que es una válvula mucho más compleja, hemos visto que podemos variar mucho nuestras estrategias con buenos resultados y sobre todo sabemos desde el principio que la terapia borde a borde es una terapia segura, que podemos hacer un grasping, podemos cerrar el clip, ver el resultado y si el resultado no nos convence podemos retirarnos sin hacer daño al paciente. Entonces yo creo que aquí la limitación sería ver cuál va a ser el siguiente paso después de poner el clip. Si el paciente es un paciente viable, yo lo intentaría. Si el paciente claramente no es viable, pues entonces estamos en un escenario de futilidad y habría que parar. Sí, el doctor Sarnago nos quiere hacer una pregunta. Al hilo de lo que comentaba Nacho, ¿os planteáis algún escenario que de vez en cuando lo vemos en un paciente que lo que tiene es una polivalvulopatía y que no es tan imposible y que tiene disfunción ventricular importante y tiene, por ejemplo, insuficiencia mitral severa o estenosis mitral severa, estenosis aórtica, insuficiencia aórtica? En ese paciente, por ese motivo, o si no tiene solución completa, ¿lo desahuciaríais? ¿Os tiraríais a alguna válvula en particular por la facilidad y la factibilidad antes que por otra? ¿O porque consideráis que, por ejemplo, una estenosis aórtica puede tener
más repercusión positiva en el paciente que una insuficiencia mitral. Es por si podíais hacer algún comentario en esa línea. Ya no tanto mirando la válvula aórtica, sino yo miraría más las cavidades derechas, ¿no? Si el paciente tiene una situación de fallo derecho importante con una insuficiencia tricúspide severa, a mí me costaría mucho más creer que actuar sobre la mitral va a conseguir prolongar la supervivencia de este paciente. Sobre la válvula aórtica, bueno, nosotros hemos tenido algún caso que hemos ido a TAVI MitraClip y el paciente ha ido bien con ventrículos realmente malos. No sé si quieres ampliar. Sí, yo creo que si hubiera que hacer un orden, yo creo que la primera válvula sería la válvula aórtica. Yo creo que además también es la que mejor resultado y que además podemos hacerlo de forma aguda, tanto con valvuloplastia como con un implante de TAVI. Yo no sé si haría el mismo procedimiento TAVI y MitraClip o diferir el MitraClip posteriormente, que yo creo que sería lo que optaría para hacerlo posteriormente en un segundo paso. Y también incluso en polivalvulopatía hay algunas series en las cuales se han hecho mitral y tricúspide en un mismo momento. Sí que es verdad que no ha demostrado beneficio hacerlo en un momento que hacerlo separado. Yo creo que al final un manejo escalonado yo creo que sería el apropiado, probablemente aórtico, mitral, tricúspide. Solo quería abundar en eso, en lo que preguntabas, Fernando, el polivalvular. Hay un caso paradigmático que es la insuficiencia mitral en el paciente con estenosis aórtica. Sabemos que en el 50-60% de los casos la insuficiencia mitral pasa a ser, simplemente con el reemplazo con la TAVI, la insuficiencia mitral pasa a ser ligera, moderada o menos, y eso lo que aboga es a lo que acaba de decir Manuel, o sea, a un tratamiento escalonado en ese escenario específico. Estenosis aórtica con insuficiencia mitral significativa, hacer un tratamiento escalonado, sobre todo si el paciente anatómicamente podría ser en el futuro candidato al CLIP. Pero yo creo que sabemos que el doble reemplazo quirúrgico tiene muy mal pronóstico, vamos, tiene una mortalidad quirúrgica en las series observacionales del 10% para arriba. Yo creo que el abordaje es el que acaba de comentar. Poner una TAVI, esperar y luego ya veremos. Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la resolución del caso que nos va a presentar Fernando y a continuación pues podremos también debatir sobre la opción que ellos han empleado y si había otras alternativas. Bueno, pues salimos de dudas con este paciente. Este caso tiene algunas peculiaridades más que no he comentado inicialmente y es lo habitual en este tipo de desastres, y es que viene en un fin de semana el paciente está en una situación regular, no tiene dolor torácico como he comentado, pero está claramente en insuficiencia cardíaca y se decide, por eso se decidió hacer la coronariografía de forma emergente y no esperar todo el fin de semana. La decisión que tomó el equipo que estaba de guardia, de alerta en ese momento también, fue no revascularizar al paciente porque no se preveía un beneficio muy importante. Y ya que se estaba allí en ese momento, pues se decidió ofrecerle al paciente un implante de una asistencia izquierda con dispositivo Impella percutáneo e intentar estabilizar al paciente e ir continuando el estudio pretrasplante mientras tanto. Simplemente algunas imágenes del procedimiento. Este es el estudio de femorales y el implante del dispositivo Impella por vía percutánea. Tuvimos alguna pequeña complicación que se nos salió fuera el dispositivo y tuvimos que volver a meterlo utilizando un pigtail para abrir la válvula, como ya está descrito. Y esto es cómo quedó el dispositivo finalmente, bien colocado hacia el ápex y sin ninguna historia. Estos son las imágenes ecográficas. Ahora sí tenemos alguna. Veis la escala en toda la cara inferior. Esta es la función ventricular. Estas son imágenes ya con el Impella puesto. Y esa es la insuficiencia mitral del paciente para que tuvierais alguna imagen. Como veis es claramente severa y el artefacto que se ve en el ventrículo izquierdo
pues el dispositivo Impella normofuncionante. Esta es la placa de la radiografía de tórax incluso después de implantar el Impella. Veis que no hay una solución clara del infiltrado bilateral. El paciente no acaba de tener una evolución muy favorable. En ese contexto sí que nos animamos a hacer un estudio transesofágico para visualizar un poco mejor la insuficiencia mitral y decidir si nos podíamos ir a por ella de forma percutánea o no. Ventajas que era un paciente joven y que tenía unos velos pues muy trabajables, ¿no? Entonces, en este contexto de no mejoría evidente, continuaba las mismas dosis de dobutamina, sí que la noradrenalina estuvo que se quitaba, que se volvía a poner, etcétera, seguía dependiente de diurético intravenoso, ligera mejoría de las analíticas, pero sin resolución ni de la función renal ni completamente del daño hepático, y sí que se produjo un empeoramiento de la función respiratoria, de la insuficiencia respiratoria, que además en el contexto del estudio transesofágico pues al final obligaba a hacer intubación orotraqueal y ventilación mecánica. Esto fue ya pasado el fin de semana, se discutió el paciente, se decidió hacer un implante MitraClip. Os traigo algunas imágenes sobre las que voy a ir muy rápido, con el Impella en el ventrículo izquierdo para favorecer el procedimiento. Esto es el primer dispositivo que se implanta sin interferencia con el Impella y sin ninguna complicación. Esto es las imágenes después de implantar el primer dispositivo, un dispositivo que fuimos a posición central, a 2P2. Y esa es la imagen después del primer dispositivo, y esto es la imagen con los dos dispositivos implantados. El segundo lo implantamos un poquito más medial y estos son las imágenes con el segundo dispositivo y la insuficiencia mitral residual. Como veis aquí en estas imágenes de eco, pensamos que el resultado fue más que razonable, queda un poquitito de insuficiencia mitral en la porción más medial del segundo dispositivo, pero con mucha reducción de la insuficiencia mitral. Y eso nos permitió claramente, ahora sí que hubo un cambio en la dinámica del paciente, nos permitió extubarle en solo 24 horas, reducir la dosis de dobutamina y mejorar la evolución. Sin embargo, hubo un pequeño sangrado gastroesofágico, probablemente en relación con el sondaje o con el eco transesofágico y asociado a la situación del enfermo, el INR espontáneo, una moderada trombopenia después de unos días de Impella, etcétera y tal. Y en este contexto, después de volver a discutir el paciente, decidimos finalmente no hacer una angioplastia descendente anterior, que parecía la que podría tener, por supuesto, mayor viabilidad y cierto beneficio, pero consideramos que no era una lesión crítica y decidimos no hacerla. Esto es la resolución del infiltrado bilateral después del implante de los clips, que veis que la placa tiene una mejoría muy importante, y esto es la resolución de la insuficiencia mitral por transtorácico después del implante del Impella, que veis que queda una insuficiencia mitral ligera residual. La función ventricular sigue siendo una función ventricular mala, y eso es la insuficiencia mitral residual. Alguna imagen también de la función ventricular derecha, porque la vierais. En la evolución tuvimos un pequeño problema con el dispositivo de Impella, que empezó a dar alarmas de disfunción, y finalmente, y en aras a la movilización del paciente y pensando ya un poco en el futuro del paciente y un posible trasplante, rehabilitación, movilización, etcétera, decidimos cambiarlo por un Impella 5.0 que se implantó por vía subclavia derecha. A los 13 días el paciente continuaba en la unidad coronaria, pero se listó y fue trasplantado cardíaco. A los 15 días post-trasplante se dio el alta, y 9 meses después pues, el paciente está asintomático, con buena evolución, buena función del trasplante y sin secuelas. Y eso es el paciente que os queríamos presentar. Muchas gracias, Fernando. Bueno, ¿queréis comentar alguna cosa? Porque yo por ejemplo, sí, Javier, sí. Igual me he despistado, pero en todo el planteamiento del paciente, ¿por qué se asume que este paciente no es tributario de revascularizarse? Es decir, tiene disfunción ventricular isquémica, con todas las limitaciones y las dudas
eventualmente, si hay un paciente que se podría beneficiar de caracterizar la viabilidad y el potencial recuperabilidad de ese miocardio, yo creo que es este tipo de pacientes. Y a lo mejor desde, no sé, en la situación crítica en la que estaba, si este paciente probablemente no se podía meter en el imán, pero yo creo que desde el principio dar por hecho que la enfermedad coronaria no necesita revascularización en la orientación desde el paciente, pues es una decisión que lo condiciona todo después, ¿no? Y el paciente acaba trasplantado. Pero yo, viendo la anatomía coronaria y viendo el caso, yo no pondría mi mano en el fuego que no hubiese miocardio viable en ese paciente. Sí, es difícil, ¿no? Quizás la circunfleja, que llevaba 3 semanas de evolución y que no se veía vaso distal, nos pareció un vaso que percutáneamente no nos hubiéramos podido meter. La descendente anterior tenía viabilidad seguro y, de hecho, era un vaso que, como decía, no tiene una enfermedad crítica, pero es probable que fuera significativa, además en el contexto de vaso único, ¿no? Y la coronaria derecha era una oclusión crónica, que es cierto que en la ecografía sí que se ve cierta hiperrefringencia, adelgazamiento y tal, pero eso te equivocas más que una escopeta de feria fijándote solo en la ecografía, eso es cierto. Lo que pasa es que teníamos la limitación que has comentado, que el paciente dependiente de un impela no lo íbamos a poder meter en la reso para estudiarlo. Y entonces la duda estuvo y hubo una discusión importante en el equipo, lo digo aquí, sobre si merecía la pena revascularizar la descendente anterior o no. Se consideró que con ya un episodio de sangrado, cierta trombopenia por los días que llevaba en asistencia con el impela y tal, y en ese contexto el riesgo de exponerle a doble antiagregación, etcétera, triple terapia al final, porque está anticoagulado por el impela, sin una lesión crítica en la DA, se consideró que no era beneficioso y no se hizo. Pero estoy completamente de acuerdo que hubiera sido una opción revascularizar la DA y ver qué pasaba y ver si se podía destetar un poquito más. Sí. Fernando, una pregunta. Cuando disfuncionó el impela CP y que pasasteis al impela 5.0, ¿fue automático, se quitó eso y se puso el 5.0 en el mismo procedimiento, o se esperó 24, 48 horas a ver cómo iba el paciente y luego, como empeoró, se puso el impela 5.0? El paciente lo teníamos en la unidad coronaria y ya en el fondo de la unidad coronaria puedes vigilar un poco cuánto de dependiente está el paciente del impela, y ya se vio que el paciente no estaba para destetar, seguía dependiente y se hizo todo en un solo procedimiento. Sí. ¿Alguien más tiene alguna? ¿Alguien de la audiencia tiene alguna pregunta más que...? Con la disfunción ventricular y la insuficiencia mitral, cuando hicisteis el truco del pigtail en la válvula aórtica, ¿qué tal fue? Porque lo toleran mucho regular, riesgo, ¿no? Sí. Bueno, no hice yo ese procedimiento, lo hizo un compañero, pero la verdad es que lo toleró aceptablemente, fue una cosa rápida y no hubo mucho problema, ¿no? Pero es cierto que a veces la insuficiencia aórtica puede que la toleren regular y se te venga abajo. De hecho, ese procedimiento, que como os decía, fue un viernes por la tarde, fin de semana, y se hizo la coronografía urgente, el paciente todavía no estaba intubado, ¿no? Y no hizo falta intubarle ni nada para lo que es el procedimiento de coronografía y el implante del impela. Otra de las cosas que no hemos comentado y una de las pegas que tiene de cara a hacer un mitraclip urgente es que al final hay que hacerle un transesofágico previo al paciente, ¿no? Porque sí que no te puedes tirar a la piscina de hacérselo sin un estudio, y eso a veces te puede condicionar. De hecho, en este paciente al final, porque se deterioró respiratoriamente, pero hay veces que está el paciente tan justito que no te va a tolerar un transesofágico sin que acabe intubado el paciente, y a veces te decanta para un sitio o para otro, ¿no? En este caso, pues al final es que respiratoriamente no fue bien y se intubó, pero... Yo quería hacer un comentario en la línea de lo que ha dicho Aitor, ¿no? Que sí que después del mitraclip la placa mejora espectacular, y un poco en la línea de lo que se ha comentado, que el mitraclip no tiene por qué empeorar el gasto de un ventrículo disfuncionante. Me cuesta un poco creer que no se pudiese destetar este paciente, que necesitase después de un CP pasar a un 5.0 y finalmente un trasplante, ¿no? Porque yo pensaba que el desenlace iba a ser ese, que finalmente le podéis destetar y que se trata de forma ambulante. No sé si tuvisteis opción a hacer intentos de destete, o ya con la complicación pues se entró un poco en la vía del trasplante. Era la idea inicial, La idea inicial era ver cuánto mejoraba, y si evidentemente no trasplantas a un paciente si no es necesario. Era la idea inicial, pero
el paciente, hasta donde yo te puedo decir, yo no trabajo en la unidad coronaria, pero hasta donde te puedo decir no se dejó, ¿vale? Es cierto que se metió entre medias la disfunción del dispositivo y en ese momento se decidió cambiar por el por el 5.0, pero con el 5.0 tampoco estaba en una situación como para seguir progresando. Ya os digo que la función ventricular del paciente era bastante mala y estuvo en todo momento igualmente dependiente de inotropos, etcétera y tal, y no se dejó. Fernando, en el procedimiento, cuando, por lo que he entendido, el paciente tenía disfunción de ventrículo derecho, no tratasteis primeramente con levosimendan para intentar optimizar un poco, pero después del procedimiento, que es justo ese tipo de pacientes, cuando queda la saciedad residual, disfunción derecha, esa situación aguda, ¿os planteasteis en algún momento el poder cerrar la CIA para evitar que hubiera un shunt que estuviera sobrecargando el ventrículo derecho en ese momento? No. Ahí tengo la duda de cuánto actúa esa CIA de descarga y cuánto empeora la función ventricular derecha. Clínicamente, casi todo el tiempo el problema fue insuficiencia cardíaca izquierda. La verdad es que la insuficiencia cardíaca derecha no se manifestó clínicamente como un problema prácticamente nunca, hasta donde yo soy consciente, y la verdad es que no nos lo planteamos, pero bueno, en algún paciente puede ser interesante, sí. Lo preguntaba sobre todo porque justo después del tratamiento con el MitraClip la placa es verdad que tiene una mejoría muy franca, parece que la insuficiencia cardíaca izquierda queda resuelta, el paciente tenía disfunción derecha y justo este tipo de pacientes parece que son los que pueden tener un poco de fracaso ventricular derecho justo después del tratamiento de la válvula mitral. Interesante, sí. No nos lo planteamos ahora. Sí, ahí hay una pregunta, el doctor Jacobo Silva, si le podéis dar el micrófono, por favor. Nada, Fernando, enhorabuena por el caso, la verdad que es espectacular. Yo quisiera hacer una pregunta, claro, cuando las cosas van bien, todos nos felicitamos. Y hay a veces factores que no dependen de nosotros. La mediana el año pasado de tiempo de espera para una urgencia 0 en España fueron 5 días. Esto a veces sabemos que puede ser incluso 2 semanas. Este señor tuvo suerte. ¿Qué limitación en el tiempo tiene el Impella? Y si el Impella hubiera que cambiar a otro dispositivo, ¿cuál hubiera sido la estrategia? Bien, en general, la mayoría de los que estamos aquí utilizamos dispositivos tipo Impella. Sabéis que se utilizan hasta 10 días, 2 semanas, 3 semanas, y depende un poco del dispositivo en particular la tolerancia del paciente en cuanto a complicaciones como hemólise, sangrado, etcétera y tal, pero normalmente a día de hoy, con las listas de espera en lista 0, como comentamos ahora, suele ser suficiente. Si no hubiera sido suficiente, te puedes plantear recambiarlo por un nuevo dispositivo tipo Impella, o podrías haber ido a otro tipo de asistencia. Yo creo que en este contexto, mi opinión personal, aunque yo no soy un experto en trasplante, esto lo discutiríamos nuevamente allí con todo el equipo de intensivos y los compañeros de trasplante, ¿no? Pero mi opinión en particular, intentaría ser lo menos agresivo posible de cara a lo que le espera al paciente, que es un trasplante, evitar en ese sentido transfusiones, estenotomías, etcétera y tal, y probablemente hubiera seguido en la misma línea. No sé si tú, Jacobo, tienes otra opinión que probablemente sea válida, no lo sé. Yo, para completar lo que ha dicho Fernando, ahora mismo está comercializado el Impella 5.0, pues al final tiene un marcado CE, bueno, pues que ronda las 2 semanas, pero el Impella 5.5, que también es por acceso axilar, tiene un marcado CE de 1 mes. Lo que permite una mayor durabilidad. Sigue siendo la misma tipo de urgencia tipo 1, pero nosotros incluso hemos tenido pacientes con Impella CP. Tuvimos un paciente que estuvo con el mismo Impella CP por acceso subclavio, estuvo 70 días con el mismo Impella sin necesidad de cambiarlo hasta que llegó un corazón, porque bueno, eso depende mucho de la zona geográfica donde tú te muevas y la disponibilidad de corazones, pero creo que no hay que fijarse en la durabilidad de la marca y esperar a que el dispositivo disfuncione, porque además muchos de estos pacientes no necesitan alto flujo de Impella, los mantienes con P4 y eso prolonga mucho su durabilidad. Eso es... Este es un tema muy interesante, que si hubiera algún experto en trasplante, el lunes precisamente hay una reunión en la ONT para revisar los criterios de urgencia 0 y el tipo de dispositivo.
Por ejemplo, el ECMO sabéis que está limitado a 7-8 días, que se puede ampliar a 10. Y ahora lo que hay que decidir es si el dispositivo Impella puede entrar en todos los dispositivos de asistencia ventricular. Yo no tengo ningún tipo de... Yo solo, si el sistema no hubiera funcionado, que en este caso sí, pues iría a una asistencia... Probablemente habría que poner biventricular, porque tenía fallo derecho también. Y eso es mucho más agresivo. Reconozco que el procedimiento fue el más adecuado. Sí, en esa línea nosotros en Valladolid tuvimos el Impella 5.5, se lo pusimos a un paciente con una dilata familiar que tuvo una rotura de cuerdas y una IM pues súper severa, y estuvo 50 y tantos días, casi 60, soportado con el Impella, dando más de 5 litros por vía axilar sin complicaciones. Y la limitación, y bueno, pues el debate que surgió era ese, que solamente está aprobado 10 días máximo en urgencia 0, luego pasas a urgencia 1, y en ese sentido sí que tiene clara desventaja con respecto a Centrimag, por ejemplo, siendo un poco superponible pues el flujo que te da y la durabilidad, ya os digo, casi 2 meses sin complicaciones, ninguna sangrados, hemólisis, nada. Entonces nuestra experiencia, la verdad, muy buena. Y bueno, pues eso, hablando de que quizás en el futuro puedan cambiar los criterios. Yo quería preguntaros... ¿Y ese paciente que estuvo 2 meses, lo mantuvisteis en urgencia 1? ¿Se trasplantó al final en urgencia 1? Claro, es que a la hora de lo que habláis de los criterios de urgencia, el tema del Impella es que es una asistencia fácil de poner, y eso puede ser una cosa buena, pero también hemos caído en una sobreindicación de trasplantes urgentes que con el balón de contrapulsación muchas veces llevaba a un colapso de la urgencia, ¿no? Entonces, probablemente, y como decís, el lunes esto haya que discutirlo y ver los casos en los que se puedan ampliar la sección, pero si el Impella va bien y tiene esa durabilidad, trasplantarlo en urgencia 1 tampoco es descabellado. Preguntaros, hace un tiempo, hace un año o así, nos presentaron una nueva generación de CP que es más caro y que lo que hace es que tiene un sensor de presión para valorar la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, estima con eso el volumen latido, la sobrecarga del ventrículo derecho, y tiene unos algoritmos para optimización de la asistencia. Es que probablemente el paciente tipo es este paciente que está en shock o que está en insuficiencia cardíaca refractaria. No sé si alguien lo ha usado, si realmente esto sirve de mucho o de poco. El Smart Assist, que es básicamente lo que hace es a los diferentes Impellas, le pone un programa que eso lo que hace es medirte las presiones intracavitarias y sobre todo te ayuda en el weaning, ¿no? Tiene un protocolo de weaning. Realmente yo creo que no aporta mucho para lo que sube el precio. A lo mejor están aquí los de la casa comercial y me ponen a parir, pero esa es mi opinión. Es excesivamente caro para la información que transmite. Una vez que tú ya manejas Impella y sabes hacer un destete adecuado y sabes manejar este tipo de pacientes, que te dé más o menos ese valor numérico, en mi opinión, no ayuda mucho. Es una opinión puramente personal. Nosotros lo probamos con el 5.5 porque tiene esa misma tecnología, el Smart Assist está en el CP y en el 5.5, y bueno, pues eso como que te estima el gasto cardíaco y te ayuda en el destete, que no era pues la intención que nosotros tuvimos, y la verdad es que igual, hablando con la casa comercial, en ese sentido a nosotros en ese caso no nos ayudó. Sí que es verdad que no es solo el algoritmo que te da, sino el propio diseño del catéter, que tanto el CP Smart Assist como el 5.5 tiene un diseño que ahí sí que vimos que teníamos justo a la vez un paciente con el 5.5 y un paciente con el CP, y a mucho más flujo que daba el 5.5, por ejemplo, la potencia del motor era mucho más baja. O sea que a la hora de hemocompatibilidad yo creo que el diseño del catéter sí que en eso sí que aporta. Pero a la hora de elegir entre un CP Smart Assist o un CP, con la diferencia de precio, nosotros no lo hemos hecho y yo creo que no, para un clínico que utiliza el ECO y utiliza el SWAN, no aporta tanto. Bueno, muy bien, pues voy a hacer una brevísima recapitulación porque prácticamente se dijo todo. Hasta hace unos años el tratamiento percutáneo de las valvulopatías era electivo, si bien en pacientes graves o muy graves. Luego de pronto tuvimos pacientes semiurgentes y ahora entramos de lleno en el tratamiento de pacientes
que son urgencias o emergencias, a veces apoyados por sistemas de asistencia, pacientes en los que esto puede servir a veces para curar, a veces como puente a otras cosas, como una cirugía electiva, un trasplante. Es un campo fascinante al que espero, estoy seguro que esta mesa y las anteriores y este curso en su conjunto pues estén sirviendo para sembrar la inquietud y esclarecer algunas cosas. Así que muchas gracias a todos los presentadores, a los ponentes, a los moderadores, a los panelistas, y eso es todo. Muchas gracias.